Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Para la gloria del Señor. Sigue sonando la séptima trompeta, a prepararnos como pueblo de Dios. Si tú rechazas lo que te ha dicho el ángel, te quedarás en la tribulación. Si tú lo dudas, no eres redimido, porque rechazas la voz del Salvador. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice. El que de Dios oye la voz de Dios. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice. El que de Dios oye la voz de Dios. Una vez más. Sigue sonando la séptima trompeta, a prepararnos como pueblo de Dios. Si tú rechazas lo que te ha dicho el ángel, te quedarás en la tribulación. Si tú lo dudas, no eres redimido, porque rechazas la voz del Salvador. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice. El que de Dios oye la voz de Dios. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice. Una vez más, sigue sonando la séptima trompeta, a prepararnos como pueblo de Dios. Te quedarás en la tribulación. Si tú lo dudas, no eres redimido. ¿Por qué rechazas la voz del Salvador? Tú bien lo sabes. Tú bien lo sabes. Cantémoslo una vez más. Sigue sonando la séptima trompeta, a prepararnos como pueblo de Dios. Si tú rechazas lo que te ha dicho el ángel, te quedarás en la tribulación. Tú bien lo sabes. Tú bien lo sabes. A pesar de las luchas y las pruebas, yo sé que con Cristo venceré, y algún día llegaré a la ribera, no por siempre a pesar de las luchas. A pesar de las luchas y las pruebas, yo sé que con Cristo venceré, y algún día llegaré a la ribera, no por siempre con Cristo morar. Oh hermano, nunca te desanimes, vive la vida triunfante, con Cristo sigue adelante. Oh hermano, nunca te desanimes, vive la vida triunfante, con Cristo sigue adelante y corona. A pesar de las luchas, a pesar de las luchas y las pruebas, yo sé que con
pruebas, yo sé que con Cristo venceré. Y algún día llegaré a la ribera, no por siempre. Oh hermano, nunca te desanimes. Vive la vida triunfante. Con Cristo sigue adelante. Y corona. Y corona. Oh hermano, nunca te desanimes. Vive la vida triunfante. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. A pesar de las luchas y las pruebas, yo sé que con Cristo venceré. Y algún día llegaré a la ribera, no por siempre con Cristo moraré. Una vez más, a pesar de las luchas y las pruebas, yo sé que con Cristo venceré. Y algún día llegaré a la ribera, no por siempre con Cristo moraré. Oh hermano, nunca te desanimes. Amén. Oh hermano, nunca te desanimes. Vive la vida triunfante. Con Cristo sigue adelante y corona de gloria obtendrás. Yo me voy, yo me voy. ¡Hey! Yo me voy, yo me voy. Nunca te desanimes, vive la vida triunfante, con Cristo sigue adelante. Es la única manera de subir. Oh hermano, nunca te desanimes. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio especial para la gloria del Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida a este servicio especial y los invitamos a que no se pierdan ningún servicio. Todos los días a esta hora siempre estaremos llevándole a usted la palabra del Señor, esa palabra preciosa, la palabra de Dios, esa palabra que es la que liberta a los oprimidos, como dijo el Señor Jesús, como dice la Escritura allá en el libro del profeta
Isaías, en el capítulo 61, esa palabra que liberta, que abre la cárcel a los presos, esa palabra que sirve para darle a conocer a usted las cosas que usted no conoce, porque para eso estamos aquí, y ese es el título del tema. Continuamos con ese tema. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y bueno, en este día estamos muy agradecidos al Señor, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. ¿Qué fuera de cada uno de nosotros si no hubiese sido por el Señor, si Él no nos hubiese llamado, si Él no hubiese metido su mano limpia y santa allá en el fango donde estábamos nosotros metidos? ¿Qué hubiese sido de nosotros? Estuviéramos en este momento quizá en una cárcel o muertos, quién sabe dónde estuviéramos. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, y eso es lo que Él quiere con cada uno de los que tienen el privilegio de escuchar su palabra, porque Dios a cada quien le da una oportunidad. Nadie puede decir que Dios lo va a condenar porque no escuchó la verdad alguna vez. No, Dios no condena a inocentes. Dios no condena a nadie. Uno mismo, la misma persona con sus actitudes es la que se condena. Ahí está la ley, ahí está la palabra. Y si nos conducimos en esta vida, en el mundo, en el pecado, en medio del pecado, en medio de todas esas cosas de la oscuridad espiritual que hay hoy en día, si nos conducimos de acuerdo a la palabra, si nos conducimos en la voluntad de Dios, entonces nos va a ir bien. No le decimos que nos va a ir bien económicamente o financieramente, no. Nos va a ir bien espiritualmente, porque Él prometió eso. Él prometió que nos iba a dar prosperidad espiritual. Dice la Biblia: amado, Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Quiere decir que primeramente tenemos que buscar la prosperidad espiritual. Y las demás cosas, si vienen, bienvenidas. Si no vienen, amén. Dios lo quiso así. Pero debemos estar cada uno de nosotros preparados, porque es una guerra, es una batalla diaria, la guerra espiritual, todos los días, los 365 días del año, las 24 horas del día, es peleando contra este carapacho, contra este cuerpo. Porque este cuerpo, como dice la palabra allá en Romanos 8, no se sujeta a la ley de Dios. Esta carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces tenemos que pelear contra ella para sujetarla, para ponerla en servidumbre, al servicio del Señor. Esta carne no se deja por las buenas, no, hay que obligarla. Entonces por eso es que es necesario que entremos en comunión con el Señor. Por eso es que es más necesario cada día no descuidarse, sino que cada día aferrarse más a las promesas de Dios, aferrarse más a la palabra del Señor y buscar más cada día. Mientras más el Señor nos da, más buscar. Si el Señor nos da trabajo, busquemos más trabajo. Si el Señor nos da paz, busquemos más paz. Si el Señor nos da amor, busquemos más amor. Cada día tenemos que buscar más y más de lo que Dios nos da. Porque Dios no nos va a dar algo para que nosotros, para hacernos daño, para que nos haga daño algo. No. Dios es nuestro Padre y Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabe cada cosa que nos va a dar. Muchas cosas vienen permitidas por Dios, pero es para un propósito. Dios tiene un propósito, como dice la Biblia. La palabra de Dios dice que Él
nos ha llamado, nos ha hecho ese llamado, no para que nosotros digamos, soy hijo de Dios y ya, no, es para que es con un propósito, y cada uno de nosotros necesitamos saber cuál es el propósito por el cual fuimos llamados. La palabra dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y los que conforme al propósito son llamados. Entonces, si usted ama a Dios, usted le obedece, porque amor es obediencia. Y busca, investiga, averigua, le pregunta al Señor, no descansa hasta que el Señor le diga eso. Y si usted no lo ha hecho, bueno, es hora que empiece a hacerlo, es hora que empiece a clamar, a orar, para que el Señor le diga cuál es el propósito de Él en su vida. No piense que usted vino por casualidad o por accidente al mundo, no. Todo es permisión de Dios, todo es porque Dios ya lo tenía predestinado. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 1. Que Él nos trajo a este mundo, a esta vida, con un propósito. Vuelvo y le repito, nosotros, cada uno de nosotros somos los responsables, somos los más interesados, deberíamos ser los más interesados en buscar cuál es ese propósito. Y por eso en el día de hoy, como subtema, traemos una palabra, es una expresión, a solas con Jesús. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos un momento a solas con Jesús, una reunión con el Señor. Debemos nosotros buscar eso, en oración, por supuesto, orar, pero entrar en esa oración, no hacer una oración mecánica, una oración que cada vez repitiendo lo mismo, no. Es una oración que salga de las entrañas, que salga del corazón, derramar nuestro corazón ante el Señor, para que Él nos dé la respuesta, porque es lo primero que debemos buscar, la respuesta. ¿Qué quiere usted, Señor, conmigo? Es lo que nosotros debemos preguntarle, cada uno de nosotros, al Señor. ¿Qué quiere usted conmigo? ¿Qué necesita que yo haga? Pero eso sí, cuando Él nos diga qué es lo que Él quiere que hagamos o qué necesita de nosotros, debemos estar dispuestos a obedecer. Porque si usted ve que su estilo de vida, su trabajo, lo que sea que pueda intervenir ahí y que usted no pueda cumplir esa comisión que Dios le va a dar. Si usted ve que hay algo que le va a hacer incumplir al Señor, entonces mejor no le pregunte. Usted, cuando le pregunta al Señor, usted tiene que estar dispuesto a obedecer, porque el Señor no se queda con algo oculto, no. Las cosas secretas son de Dios, pertenecen a Jehová nuestro Dios, dice la palabra. Pero también dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Él nos da a conocer esas cosas que están ocultas, que Él las ocultó, Él las escondió, pero de los sabios y de los entendidos. Aquellas personas orgullosas, aquellas personas que se creen que tienen un lugar más alto que cualquier otra persona delante de Dios. Esa persona, Dios le oculta las cosas que están escritas acá en esta Biblia, cosas que están escondidas acá. Dios no le permite a esas personas así, que son muy vanas, no les permite que conozcan esas cosas, pero nos las permite a nosotros, a los que el mundo dice que no somos dignos, a los que el mundo dice que no nos merecemos nada. A esos son los que Dios toma y se manifiesta. No solamente los toma, se manifiesta por medio de aquellas personas. El más humilde, el más sencillito, a esos son los que Dios usa. Dios le muestra las cosas
Vemos los ejemplos en la Biblia. ¿De dónde tomaba Dios a los profetas? De las personas humildes, de las personas sencillas, de los campesinos, de los pastores de ovejas, pastores de ganado, de los agricultores, personas que no estaban buscando un puesto en la religión. No. Esas eran personas sencillas, pero que estaban en la noticia de Dios. Entonces cada uno, por supuesto, ellos tienen que haber estado clamando que el Señor les dijera eso, y Dios los usó. Hoy en día, Dios tiene hombres y mujeres por los medios de los cuales Él quiere manifestarse, pero Él necesita que lleguen a una condición, que tengan ciertas características, que reúnan los requisitos no de la religión, no de la denominación, no, los requisitos exigidos por Dios, que hayan sido obedientes a la palabra, que se hayan humillado ante Dios, que hayan reconocido su falla, que hayan sido perdonados sus pecados, que Dios le justificó todos esos pecados, los borró Dios, y que después esas personas buscaron la santificación y que Dios le dio el Espíritu Santo. A eso, esos son los requisitos exigidos por Dios para empezar a Dios a obrar en aquella persona. Pero eso lo debemos buscar en oración. Por eso es el subtítulo del tema: a solas con Jesús. Debemos tener si usted no tiene tiempo, que debería tenerlo, porque las 24 horas del día son del Señor. Todo el tiempo es del Señor. Simplemente que nosotros tomamos de ese tiempo para hacer nuestras cosas, para trabajar, para estudiar, para cumplir con los deberes diarios. Nosotros tomamos el tiempo de Dios para eso. No es que le vamos a decirle al Señor: bueno, Señor, le voy a dar media hora todos los días. No. Bueno, Señor, le voy a dar una hora. No. Tenemos que decirle: Señor, dame de tu tiempo para hacer las cosas mías. Eso es lo que debemos solicitarle a Dios. Pero a solas. Señor, yo quiero estar a solas contigo, Señor. Señor, yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero que tú me reveles tu palabra. Yo quiero que tú me dejes conocer esas cosas que están escondidas en la Biblia, que están ocultas allí, que tú escondiste de los sabios y de los entendidos y se lo revelaste a los niños, a los pobres, a los rechazados del mundo. Yo soy uno de esos, Señor. Te lo digo en humildad. Ese debe ser nuestro clamor, ese debe ser nuestra oración. Y por ahí es donde nos va a llevar el tema, que cada uno, Dios quiera que cada uno de nosotros pueda llegar a esa condición, que pueda Dios hacer por medio nuestro, llevar la palabra, cumplir en nosotros lo que ya está Dios, lo que ya Dios ha predestinado para que nosotros llevemos a cabo. Ese debe ser el clamor de cada uno. Y quiera Dios que en este día, en esta tarde, usted, si no lo ha hecho, bueno, llegue a la convicción de que tiene que hacerlo de esa forma. Esa es la forma exigida por Dios. Y para entrar de una vez en el tema, para ahorrar tiempo, porque el tiempo a veces no nos permite tomar todas las escrituras, y muchas veces tenemos que cortar sin haber terminado el tema, o lo terminamos pero lo resumimos mucho, y queremos que Dios nos dé ese tiempo de Él para llevarle a usted esta palabra preciosa que el Señor les trae en esta hora. Vamos a tomar en nuestras Biblias, en el libro de San Juan, Nuevo Testamento, el capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 4 del libro de San Juan,
algunos versículos allí. Vamos a leer desde el versículo 1 al 14. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario que pasase por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él, y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Vamos a leer hasta allí y le invitamos a que incline su rostro allí donde usted está y ore con nosotros, respalde esta oración. Señor bendito, Padre, Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre Santo. Primeramente, Señor, gracias por la vida, Señor. Gracias por las oportunidades que tú nos das, Señor, de servirte. Gracias, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que estas palabras no salen en vano, Señor. Tu palabra dice que tu palabra no cae en tierra, Señor. Antes hacen la obra para la cual tú la enviaste, Señor. Y en esta hora, Padre Santo, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, que tú obres en cada corazón que esté al alcance de estas palabras, Señor, que pueda escuchar estas palabras, que ese corazón se ablande, Señor. Si es un corazón muy duro, un corazón de piedra, Señor, tú prometiste que lo cambiarías, Señor, y que lo pondría suave. Que cada persona que está escuchando tu palabra abra, Señor, su corazón y deje entrar esa palabra allí, Señor, y la atesore y la viva, Señor. Eso es lo que tú quieres con cada uno, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Te bendecimos, Señor. Te alabamos. Te damos la gloria a ti. Gracias. Te damos las gracias, Señor. Porque sabemos, Señor, que ya tú estás obrando en cada uno, Señor. Ya tú estás haciendo esa obra. Ahora, Señor, unge en estos labios, Señor, que hablen las cosas correctas, que todo lo que salga, Señor, por estos medios sea de beneficio, sea de edificación, Señor, para que todo aquel que lo oiga. No importa la condición, si está en el pecado, si no está en el pecado, no importa cuál la condición espiritual en la que esté, que cada quien que oiga, Señor, cada uno de los que oiga esta palabra, Señor, así esté en los vicios, así esté en la delincuencia, así esté, Señor, en la brujería, en lo que esté, Señor, en la religión, en la tradición, sácalo, Señor, que pueda salir, Señor, que aquella persona se proponga en su corazón, Señor, buscarte y obedecerte para que tú lo saques, Señor, de esa condición espiritual, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto
y te damos las gracias y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, y tomamos esta escritura que concuerda claramente con el subtítulo del tema. El título es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y el subtítulo, A solas con Jesús. Vemos el beneficio en esta escritura. Usted puede leer el capítulo completo. Vemos el beneficio de estar a solas con Jesús. Esta mujer no sabía que ella iba a estar a solas con Jesús. Simplemente que ella conocía algo que decía la Biblia. Y más adelante lo vamos a leer. Como esta mujer sabía que había algo. Ella sabía, ella había escuchado. Tal vez había sido instruida cuando niña. Había sido instruida que había un Dios, que había un Mesías que habría de venir. Y eso lo alcanzó ella cuando estuvo a solas con Jesús. Y de allí proviene, podemos decir que de allí, estar a solas con Dios, buscar esa comunión a solas con Dios, de allí es donde proviene la palabra iglesia. Y usted se preguntará, ¿cómo es eso? Bueno, la palabra iglesia quiere decir llamados a salir. Nosotros, usted, como parte de la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Dios viviente, usted está llamado a salir del mundo, a salir de la tradición, del vicio, de la droga, de todo lo que sea contrario a Dios. Usted está llamado a salir de allí. Y tal vez usted diga, o está pensando en este momento, no, bueno, yo no estoy en nada de eso. Está llamado a salir del mundo. Está llamado a salir del conformismo. Y esa palabra iglesia también quiere decir separado. Cuando usted sale de esa condición, de la condición, porque usted tiene que, usted mismo, hacerse un examen, usted mismo. Usted tiene que examinarse espiritualmente usted mismo y usted conocer cuál es su condición espiritual. No importa cuántos años tenga usted en la religión, no importa cuántos años tiene en el Señor, como usted quiera llamarlo. Cada uno de nosotros está llamado, yo también, está llamado cada uno de nosotros a hacerse ese diagnóstico diario. ¿Cuál es nuestra condición espiritual? Entonces, si vemos que estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, o no estamos haciendo algo que a Dios le agrada, entonces tenemos que salir de esa condición, hacer lo que a Dios le agrada, obedecer la palabra del Señor, salir de la condición es de separarnos de esa condición, salir de allí para poder buscar a Dios en profundidad, porque a Dios hay que buscarlo en profundidad, en espíritu. La palabra de Dios nos dice allá en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, de eso estamos hablando, de orar, de buscar a Dios, y buscar en mi rostro, no es solamente orar, es buscar el rostro del Señor, es tener un momento a solas con el Señor, y se convirtieron de sus malos caminos, a lo que le estoy diciendo, porque muchas veces así tengamos 20, 30, 10 años, 5 años, cuánto tiempo usted quiera o cuánto tiempo usted tenga en el Señor, muchas veces nos descuidamos y empezamos a hacer cosas que a nosotros nos parece que son buenas. No, eso no es dañino, dice uno. Pero resulta que son cosas del mundo, que a Dios no le agrada eso.
Entonces tenemos que dejar de hacer aquello. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Porque en algún punto del camino nos desviamos tras una religión, tras un pensamiento humano, un dogma eclesiástico. Bueno, distintas cosas que el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, nos atraviesa en el camino para hacernos tropezar y caer. Pero nosotros tenemos que estar vigilantes en el camino del Señor, porque es un camino que nunca antes habíamos transitado. Y usted podrá tener muchos años en el Evangelio, pero todos los días Dios nos enseña algunas cosas, otras cosas. Dios nos revela cosas todos los días. Solamente que nosotros tenemos que estar buscando la presencia del Señor, buscando esa revelación diaria, pidiéndole al Señor, Señor, revélame lo que tú quieres para mí hoy. Revélame tu palabra, revélame lo que a ti te agrada que se haga. Yo quiero hacerlo así, yo quiero agradarte. O buscando al Señor de esa forma, estaremos agradándolo a Él. Y vemos que esta mujer, bueno, nos relata la Escritura, lo que acabamos de leer. El Señor estaba, por supuesto, el Señor había recibido una revelación, una visión de lo que tenía que hacer allí. Y por eso dice la Biblia, y era necesario que pasase por Samaria. ¿Por qué era necesario? Porque había una necesidad allí. Había una hija de Abraham, una hija de Dios, que tenía que ser libertada de su condición. Más adelante vamos a leer cuál era su condición. Entonces, venían por ahí caminando y venía cansado el Señor. Mandó a los discípulos para comprar allá a la bodega, al abasto, allá al pueblo, a comprar la comida. Y él se fue, en obediencia al Señor, se fue a sentarse allí junto al pozo. Él estaba esperando allí. Él sabía quién iba a venir. No, porque a Dios nadie lo toma de sorpresa. Dios conoce todas las cosas. Y Dios sabía que usted iba a estar escuchando este servicio hoy. Y usted dirá, no, eso fue casualidad. No, Dios sabía eso. El que no sabía era usted, ni yo. Pero Dios sí lo sabía. Entonces dice la palabra que Jesús, cansado del camino, porque Jesús era un humano. Jesús era un hombre común y corriente, como cada uno de nosotros, pero no tenía pecado. Esa era la diferencia con nosotros. Él había nacido sin pecado. Cada uno de nosotros nacimos en pecado. Entonces, él se cansó y se sentó allí. Y era como el mediodía, imagínense, pleno sol. Las 12 del mediodía. Entonces, se sentó allí. Esa era la hora en que las mujeres de mala fama salían a buscar agua al pozo. Las señoritas, las señoras vamos a decir, las decentes para la sociedad, vamos a llamarlo así, las que pueden, la que tienen buen testimonio delante de la sociedad, esas salían a buscar agua en la mañana. Y las mujeres, las demás mujeres, las de mala fama y esas cosas, ellas salían a esa hora, a la hora del mediodía. Y esa mujer, bueno, dice la Escritura, vino la mujer a sacar agua. Y el Señor le empezó a buscar conversación para establecer un contacto con ella, una conversación con ella. Y él estaba solo, los discípulos se habían ido, ahí no había más nadie. Ella estaba a solas con Jesús, como es el subtítulo del tema que estamos tratando en el día de hoy. Ella cuando estaba a solas con Jesús, Jesús le dijo qué hacer.
Jesús les dio una instrucción. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe buscar. Tener un momento a solas con el Señor, porque el Señor ha prometido. Preste mucha atención a esto. El Señor ha prometido. Cuando Dios promete, Dios cumple. Él ha prometido que si lo buscamos de todo corazón, si lo buscamos en ruego, en lloro, derramando nuestra alma, nuestro corazón, Él nos va a dar luz. Eso fue lo que Él prometió. Él nos va a dar más luz, porque hemos recibido una parte de la luz de Dios, su palabra, la revelación de algunas cosas, pero Él ha prometido en este tiempo, en este día, hoy, ha prometido para nosotros esa luz. Para nosotros los que lo busquemos en profundidad, los que busquemos un momento a solas con Él. Eso es lo que Él ha prometido para sus hijos, porque Él no le da esa luz a los hijos del diablo, ¿no? Él le da esa luz, que es el Espíritu Santo, a plenitud, es a sus hijos, a los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que reciben ese regalo, esa parte, esa promesa de Dios, esa herencia, porque es una herencia para nosotros. Somos hijos de Dios, entonces somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces, si el Señor Jesús recibió esa plenitud cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando, valga la redundancia, cuando estaba siendo bautizado, recibió esa luz que bajó el Espíritu Santo en forma como paloma y la recibió. Esa es la herencia de Él. Pues déjeme decirle que somos coherederos con Él. Tenemos que recibir, tenemos que buscar eso. Cada uno de nosotros tenemos que buscar eso también. Que recibamos ese Espíritu Santo a plenitud en nuestro corazón, para que de una vez por todas Dios haga lo que falta por cumplirse de la palabra. Hay muchas cosas que faltan por cumplirse. Eso sería otro tema. Que Dios nos ayude y nos dé la revelación para nosotros tratar de ese tema también. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Hay cosas que faltan por cumplirse y Dios quiere cumplirlas. Simplemente que nosotros somos los que hemos atrasado que se desarrolle eso. Pero a Dios no le estorba a nadie, ¿sabe? Dios de todas maneras lo va a hacer. Simplemente que Dios nos ha dado larga para no talarnos, dice la palabra. Pero en este tiempo, en este día, en esta hora, Dios ha prometido que si lo buscamos en profundidad, a solas, buscamos ese momento a solas con Él y tenemos esa comunión con Él, así como Él la tenía allá en el huerto del Edén con Eva y Adán. Llegaba preguntando, ¿dónde estás tú? Eso es lo que Él quiere a eso es que Él quiere que nosotros lleguemos. Esa comunión con Él. Ese contacto, que lo veamos a donde quiera que vamos. Que podamos percibirlo. Mucha gente dice, ¿dónde está Dios? Dios no existe, dicen muchas personas. Todo el tiempo están esos evangélicos diciendo, Cristo viene, Cristo viene. Y no lo veo, no lo van a ver. Con esa actitud nunca lo van a ver. Para ver a Dios, escuche bien esto, para ver a Dios tenemos que tener a Dios mismo adentro, mucho de Dios, para ver a Dios en cada cosa. Yo veo a Dios en este libro que es la Biblia. Yo veo a Dios en esas sillas, en esta mesa. Yo veo a Dios en todo. Eso es lo que quiere Dios, que cada uno lleguemos a esa condición de verlo a Él en cada cosa. Y esta mujer estaba allí.
todavía estaba en esa condición pecadora. Lo que yo les dije al principio del servicio. Esa mujer tenía una condición, vamos a decirlo, deplorable. Estaba en la inmundicia. Porque la palabra nos dice que ella era una mujer ramera de la calle. Y dice la palabra que el Señor le dijo, cuando ella le dijo que como era que él iba a estar hablando con ella, si los judíos y los samaritanos no se tratan, simplemente que Dios estaba tratando, estaba haciendo la obra de Dios, el Señor Jesús estaba haciendo la obra que Dios le mandó a hacer. Y recuerde una cosa, vamos a este punto. Hay 3 clases de gente en el mundo. 3 clases de gente. Los descendientes de Sem, los descendientes de Can y los descendientes de Jafet, que eran los 3 hijos de Noé. Léalo en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 6. De allí provienen todos los tipos de gente que hay hoy en día en el mundo. Por eso es que hay judíos, hay samaritanos y hay gentiles. Son de esas 3 clases de gente. Entonces, de allí proviene, y Dios estaba lidiando. Ya Dios tenía, sabemos que los únicos salvos eran los judíos, pero ya Dios estaba empezando a lidiar con los samaritanos. Y después de allí empezó a lidiar con los gentiles también. Entonces esta mujer estaba perdida. Para el mundo, para el mundo, o para los judíos, todos los demás estaban perdidos, y era la realidad. Los únicos salvos eran los judíos, los hijos de Israel. Eran los únicos salvos. Los israelitas, esos eran los salvos, más nadie. Pero Dios, rico en misericordia, Dios rico en amor, se dignó porque Dios no hace excepción de personas. La palabra de Dios nos dice eso, Dios no hace excepción de personas. Entonces Dios tenía que darnos una oportunidad. Tenía que darle una oportunidad a todo aquel. Y nos la dio. Lo hizo. Y lo está haciendo en este momento. Dándole la oportunidad a todo aquel que ha fallado, a todo aquel que ha pecado, todo tiene la oportunidad de ser salvo. Porque Dios no hace excepción de personas. Ahora todo depende de la decisión que tomemos cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. A cada día, a cada momento, a cada segundo, todos son decisiones. Y Dios está esperando que tomemos una decisión por Él. De servirle a Él correctamente. De servirle a Él como Él dice, no como dice, como nos parece a nosotros. O como fuimos enseñados. O sí, como de otra forma. No. Es de la forma como Dios ha provisto que le sirvamos. Porque Dios ya proveyó eso. Y entonces Dios ha provisto las instrucciones para que nosotros nos conduzcamos en la vida correctamente. Y hoy le está diciendo a usted la forma provista por Él para que usted lo busque. Y dice la Escritura, si conocieses el don de Dios, ese don de Dios es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de Él y Él te daría agua viva? La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Vamos a resumir. Más adelante en el versículo 13 le dice el Señor Jesús, respondió Jesús, dice la palabra, y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Del agua natural. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
porque se toma el agua natural, pero la fatiga, el cansancio, el ejercicio, vuelve a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, el Señor, en este mismo día, en esta misma hora, tiene a su disposición esa misma agua que le dio a esta mujer samaritana, la tiene para usted también. Él está esperando es que usted decida tomar del agua y tomar y bebérsela. Agarrar ese vaso y bebérsela. O sea, aceptarla. Eso es lo que, porque el Señor la tiene dándosela. Usted lo que tiene es que aceptar esa agua. El que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. O sea, nunca más tendrá sed. Cuando Dios le dé el don del Espíritu Santo, usted no volverá a tener más sed de la palabra. Usted estará todo el tiempo, porque mire, aquí está la respuesta. Mas el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua es que de usted mismo o de usted misma va a salir a cada momento agua, es agua de manantial, es agua pura, la palabra de Dios. La Biblia nos tipifica la palabra como el agua. O sea que el agua, cuando la palabra de Dios nos habla sobre agua, es la misma palabra. Dice la Escritura, será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. No es cualquier cosita, es vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ella tomó una decisión. La decisión que Dios está esperando que usted tome en esta hora. Dame de esa agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Yo pensaba que era el agua del pozo. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Porque el agua que él le iba a dar no era esa agua natural que había en el pozo. No, era el agua de la palabra. Por eso le dijo, él estaba estableciendo un contacto con el espíritu de esta mujer para discernir cuál era la necesidad que ella tenía. Así como Dios está esperando que usted también le exprese a Él cuál es su necesidad. Aunque Él la sabe, Él conoce nuestra necesidad, dice la palabra de Dios. Y Él nos da más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Y yo soy un testigo de eso. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos testigos de su poder. De que Él nos da más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Por eso cuando captó su necesidad, le dio esa instrucción. Porque, como hemos dicho en ocasiones anteriores, las promesas de Dios son condicionales. Y esta mujer iba a recibir algo de Dios, pero ella también tenía algo que hacer. Y el Señor le dio una tarea fácil. Le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Mira lo que respondió la mujer. No tengo marido. Eso fue lo que dijo la mujer. Y el Señor le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta mujer era una ramera, una prostituta. Y ese era el problema que ella tenía. Ella era una samaritana, pero ella también era una hija de Abraham. Ella también era una hija de Dios. Y los hijos de Dios, por más que se revuelquen en el pecado, en el mundo, Dios los saca de esa condición.
de cualquiera que sea su condición. Esta mujer era una prostituta. Tal vez alguna de que esté escuchando está en esa condición, no lo sabemos. O un hombre que esté escuchando también puede estar en esa condición de vender su cuerpo. Y el Señor le dice que puede sanarlo, le puede sanar su alma. Y cuando esa mujer escuchó esas palabras, Jesús no la conocía, ella no conocía a Jesús. Le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Ella captó que había algo de Dios allí en ese hombre que estaba allí junto al pozo. Ella no sabía quién era Jesús. Nosotros lo sabemos hoy en día, quién era el Señor Jesús. Pero esa mujer ya no sabía quién era. Por eso es que nosotros siempre tenemos que estar alerta, muy pendiente, porque Dios nos puede enviar a cualquier persona y es Él. Por eso es que Él dijo, hay una escritura que Él dijo: por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿Por qué? Porque puede venir cualquier persona necesitando de su ayuda. Y si usted se la niega, estará negándosela al Señor. Cuando usted haga algo para alguien, cuando tenga la oportunidad, cuando tenga el privilegio de servirle a alguien y tenga las posibilidades, porque puede ser que a veces uno tampoco tiene las posibilidades de ayudar a alguien, algo que esa persona necesita y no está en nuestro alcance, escapa de nuestras manos. Pero si Dios le manda a alguien para que usted lo ayude y usted tiene la oportunidad de ayudarlo, hágalo como si fuera para el Señor. No lo haga como si fuera al hombre o a la mujer o a aquella persona. No, hágalo como si fuera a Dios. De buena gana. Espontáneamente. Que no sea una cosa obligada que usted va a hacer, no. Que sea una cosa espontánea. Que sea de agrado para usted hacerlo. Que sea de agrado para usted ayudar a alguien. Ahí estará diciendo Dios lo mismo. Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces, sigue la conversación del Señor Jesús con esta mujer. Y de una vez la mujer le dice, o sea, tiene una conversación allí con el Señor. Y le dice: nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es donde es necesario adorar. La adoración no es solamente las alabanzas, no. La adoración también es oración. La adoración también es obediencia a Dios. Cuando usted obedece, cuando Dios le dice que usted haga algo y usted lo hace, usted está adorando a Dios con eso, porque es algo agradable a Dios. Lo está adorando. Le dice Jesús: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y esa hora que el Señor Jesús estaba profetizando aquí, es hoy, es en esta hora. No es allá, ni es aquí, ni es en tal sitio, al menos que Dios diga: este es el sitio. Pero donde quiera que usted esté, usted puede entablar esa conversación con Dios. Usted puede entrar en esa comunión con Dios, a solas con Él. ¿Cómo? ¿De qué forma? Vamos a seguir leyendo. Vamos a saltar un versículo, vamos al versículo 23, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, el Espíritu Santo, y en verdad, en la palabra. Porque usted no puede adorar a Dios fuera de la palabra. Hay muchas personas que hacen eso. Se salen de la palabra, empiezan a hacer cosas que no están en la Biblia, que Dios no les ha mandado hacer,
Porque el Espíritu Santo, Dios, siempre nos apunta a la palabra. Siempre nos lleva a la verdad. Si usted escucha una voz o escucha una voz que le dice que haga algo que no está en la palabra o que no concuerda con la palabra, entonces ese espíritu no es Dios, ese es un demonio. Entonces, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad, en el Espíritu Santo y en la palabra. Usted va a alabar, hágalo como dice la palabra. Alabar, a cantarle una alabanza a Dios, hágalo como le dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que alabemos a Dios con salmos, con himnos y canciones espirituales, alabando a Dios en nuestros corazones. Esa es la forma correcta de adorar a Dios, de alabar a Dios, y eso entra en la adoración. Pero también, como le dije hace unos momentos, orando de la forma correcta. Y usted dirá, ¿cómo es eso, hermano? ¿Es que hay oraciones que son incorrectas? Claro. Hay personas, hay creyentes que adoran, que oran de la forma incorrecta. ¿Cómo así? Dirá usted. Bueno, la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, a solas con Él. Entonces, es en el nombre del Señor Jesucristo, no es en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es en el nombre de Jesús de Nazaret, no es en el nombre de Jesús, no es en el nombre de Cristo, no, es en el nombre del Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Y en obediencia. ¿En obediencia a quién? A Dios. Obediencia a la palabra. Por eso que dice en espíritu y en verdad. Entrando al espíritu, a solas con Jesús, entrando a esa comunión íntima con Él. Y de acuerdo a la palabra. Dice la misma Biblia que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Le dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy que hablo contigo. ¿Quién está diciendo que Él es? El Mesías. Porque la mujer le dijo, sé que el Mesías ha de venir. ¿Cómo sabía esta mujer esto? Había algo dentro de su corazón. Ella escuchó en una oportunidad, tal vez en su niñez, en su adolescencia. Escuchó la palabra. Escuchó la promesa de Dios que iba a venir un Mesías, iba a venir un Salvador. Y ella sabía, conocía eso. Y ella sabía que Dios es un Dios justo. Ella tal vez se ponía a pensar, bueno, pero es que dicen que son los judíos, que es allá en Jerusalén. Pero Dios no puede hacer eso, pensaría ella. Dios no puede hacer eso porque Dios es un Dios justo. La palabra de Dios dice que Él es justo, que Él es infalible. Y Él no va a salvar solamente a aquella gente. Él es amoroso. Y el amor de Dios no tiene límite. Aquí hay algo que no concuerda, diría esta mujer. Que hay algo que no cuadra. Él tiene que salvarme a mí también.
Si Él es un Dios justo, Él tiene que salvarme también, diría esa mujer. Y estaría con eso en su mente, pensando, meditando sobre esto. Y mire cuál fue la respuesta del Señor. Yo soy que hablo contigo. Yo soy. Recuerden, ¿quién fue el que dijo yo soy? El Señor. Dios allá. En el monte Sinaí, allá en el monte Horeb. Cuando tuvo ese encuentro a solas con Moisés. Él dijo, yo soy que hablo contigo. Yo soy el que te vengo a traer el cumplimiento de esa promesa. Yo soy el que te trae en esta hora el cumplimiento de esa promesa. Aleluya. Y en esta hora, Él le dice lo mismo a usted. En esta hora, Él le da esta misma respuesta a usted. No importa su edad. No importa si usted es hombre o mujer. No importa su condición social. Si es un anciano, un niño, no importa. Su edad, eso no importa. Dios le dice lo mismo a usted. Yo soy que hablo contigo. Y vengo a traerte el cumplimiento de mi promesa. El cumplimiento de su promesa es que usted puede entrar a esa comunión con Dios, a ese momento a solas con Jesús. ¿Qué más queremos? Podría yo expresar esto en esta hora. Si teniéndolo a Él lo tenemos todo. Teniéndolo a Él no necesitamos más nada. Y Él nos dice en esta hora, que nos está diciendo en esta hora, yo soy que hablo contigo. Yo soy que vengo a traerte el cumplimiento de la promesa, esta bendición. Porque como hemos dicho en anteriores oportunidades, una verdadera bendición es que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Eso es una verdadera bendición. Y en esta hora usted puede hacer eso, esa herencia la puede hacer efectiva en esta hora. Solamente que el Señor está esperando por su decisión. ¿Por qué? Porque Él lo hizo allá. Él lo hizo con la mujer samaritana. Y también Él nos dice, su palabra nos dice, que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y si Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, Él lo hizo allá, hoy lo puede hacer también. Y mientras haya tiempo, Él lo sigue haciendo. Pero es donde está el asunto. Mientras haya tiempo, no sabemos cuándo el tiempo se termine. Ya, por Dios ya está terminado, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis que el tiempo ya no es más. El tiempo ya no es más. Solamente que Él está esperando por nosotros. Él está esperando por usted, por su decisión. Pero no se va a quedar todo el tiempo esperando. Va a llegar el momento cuando entre el último, y ojalá que usted sea el último y entre hoy, o la última. Cuando entre el último de los hijos de Dios a lo verdadero, a la comunión con Dios, cuando entre a solas con el Señor y haga efectiva esa herencia, entonces Él cumplirá su promesa. Porque Dios cumple su promesa. Dios no es como nosotros los humanos. Nosotros los humanos prometemos algo y cualquier cosa nos puede hacer fallar. Pero a Dios no. A Dios no se le atrasa el reloj. Dios siempre tiene el cumplimiento, el tiempo del cumplimiento de la promesa. Ese siempre está allí. Cuando llega ese día, cuando llegue esa hora, ahí está Dios, cumpliendo su promesa. Quiera Dios que ese día y esa hora para usted sea hoy y sea ya. La samaritana sabía
Ella sabía que había un Mesías que había de venir, lo acabamos de leer. Ella sabía que había un Mesías que había de venir. Y tenía esa sed. Por eso fue que fue a buscar agua, porque si ella no necesitara agua en su casa, no saldría para el pozo a buscar agua. Pero ella necesitaba esa agua. No solamente para limpiar la casa y para lavar su ropa y bañarse y eso. No, también para saciar su sed. Porque hay una sed natural que todos los humanos tenemos. Pero también hay una sed espiritual. Una sed por las cosas de Dios que todos tenemos. Simplemente que hay muchas personas, muchos creyentes que buscan saciar esa sed donde no está. O sea, de la forma incorrecta, donde no está el agua. De la forma incorrecta. Usted no puede ir a un secadal a buscar agua, no. Usted tiene que ir a la fuente. Y la fuente es nuestro Señor Jesucristo. Con Él es que tenemos que estar a solas para que Él sacie esa sed espiritual, esa sed que necesita ser saciada. Usted no puede saciar esa sed con una religión. Usted no puede saciar esa sed con una creencia, con una tradición. Ahorita acabamos de pasar diciembre, las fiestas decembrinas, como las llaman. Mucha gente tiene sed de Dios y dicen que van a celebrar el nacimiento del Señor, pero lo buscan de la forma incorrecta. No lo buscan de la forma provista por Dios. La forma provista por Dios es a solas con Él. Usted dirá, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, busque en su Biblia el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice la palabra, libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, en las esquinas, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. No es en público, no. Si Dios le manda a orar en público, hágalo. Pero si Dios no le manda a orar a usted en público, ya aquí viene el versículo clave. Mas tú, cuando oras, estas son las palabras, la misma Biblia dice que estas palabras quedaron escritas para nuestra enseñanza y nuestra admonición. Admonición es corrección. Ahora, mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara, métete en tu cuarto, allá en tu habitación, y cerrada tu puerta, que nadie te moleste, que nadie te llame, que nadie te estorbe. Ora a tu Padre que está en secreto. ¿Te estás dando cuenta de las instrucciones que el Señor toma en cuenta todo? Hasta las cosas que a uno le parecen que no tienen importancia. No, esas son cosas pequeñas. Ahí es donde Dios se manifiesta. En simplicidad, en las cosas pequeñas. Dios es grande, por eso es que Dios es Dios. Porque Dios es tan grande que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Y se metió en un cuerpo llamado Jesús. Por eso es que tenemos que tener un momento a solas con Él. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Cómo lo va a hacer? Dándole cumplimiento a su promesa en tu vida, a ti. Te va a dar el privilegio y la responsabilidad de que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. No es cualquier cosita.
Entonces Dios nos está llamando a entrar en esa atmósfera, porque es una atmósfera que nosotros mismos tenemos que crear. Es un ambiente espiritual que nosotros mismos estamos llamados a crear. Es necesario que creemos ese ambiente alrededor nuestro. Esa atmósfera. ¿Cómo creamos esa atmósfera? Haciendo las cosas correctas. Manteniéndonos siempre en el ambiente espiritual correcto, alabando al Señor, meditando su palabra, orando. Siempre tendremos esa atmósfera alrededor nuestro. Entonces, Dios nos está llamando a que nosotros creamos esa atmósfera. Cuando nosotros llegamos a crear esa atmósfera, entonces allí tendremos un momento a solas con Jesús. ¿Por qué? Porque siempre lo tendremos presente. Siempre estaremos con Él. Esa atmósfera donde está Él. Porque podemos crear una atmósfera popular. Somos muy populares en el barrio. O tenemos mucho dinero, más que toda la ciudad. Pero esa no es la atmósfera que Dios quiere que nosotros creemos. Dios quiere que creemos la atmósfera donde Él está. ¿Y dónde está Él? En su palabra. Dios está en su palabra. Dios no está en la iglesia, Dios no está en otra cosa. No, Dios está en su palabra. Si la iglesia está en su palabra, entonces ahí está Dios. Pero es su palabra donde está Dios. Y Él está allí solo, no son tres, es uno que está allí, Jesucristo. Él está solo allí. El Espíritu Santo está allí en ese ambiente esperándonos para tener un momento a solas con Él. Para poder entrar en esa atmósfera, a esa atmósfera no podemos nosotros llevar los problemas, las cosas, no. Tenemos que entrar, dejar todo afuera. Por eso es que la palabra iglesia es llamado a salir, separado. O sea, tenemos que separarnos de las cosas del mundo, tenemos que separarnos, como le dijo el Señor a Abraham, cuando era Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué le estaba diciendo allí? Que tenía que apartarse de todo eso. Todo lo que fuera mundano. De su tierra, de sus posesiones, porque tiene que haber tenido, aunque sea una parcelita por allá, una parcela. Y Abraham dejó todo eso. De su parentela. El Señor Jesús dijo, el que no deja padre, madre, hijo, hermano, esposa, esposo, propiedades, por causa de mí, no es digno de mí, dijo el Señor. Entonces usted no puede llevarse a su padre, a su madre, a su hijo, a tener ese momento a solas con el Señor. No. Tiene que ser usted y Dios solo. Claro, cuando entre allí en esa comunión con Él, a solas con Él, usted puede clamar por su familia, por su parentela. Pero usted tiene que entrar ahí solo. Usted no puede entrar, usted no puede decir, no, bueno, mi mamá es cristiana y ella ora por mí. No, eso no funciona así. Mi papá es cristiano y él ora por mí. O mi abuela, o mi abuelo, o mi hermano, o quien sea, mi hijo. Él es cristiano y ora por mí. No, así no es. Es usted y el Señor solos. Ahí no interviene el papá, la mamá, los tíos, no entiende nada, ahí no entra nada de eso.
Sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, sepárate hasta de tu iglesia. Tienes que separarte. Entrar solo. Tú no puedes decir, bueno, como el hermano es más espiritual que yo lo voy a buscar para que él me ayude, para que él me meta allá. No. Usted puede convenirse en oración con ese hermano por cierta necesidad. O le puede decir, hermano, vamos a orar aquí en este momento juntos porque hay tal necesidad de esto. Está bien, Dios lo oye. Pero estamos hablando es cuando usted tiene que estar a solas. Si usted está buscando que Dios le revele a usted su lugar en el cuerpo, usted tiene que buscarlo a solas con Él. Usted no le puede decir al pastor, dígame que cuál es mi puesto aquí en el cuerpo del Señor. No, el pastor no le puede decir eso. Esa respuesta tiene que buscarla usted a solas con Jesús, a solas con Dios. De sus amigos también tiene que separarse. Sus vecinos, sus conocidos, sepárese de eso. Y empieza a tener comunión con Dios. Cuando usted tiene comunión con su hermano, usted tiene comunión con Dios. Pero usted tiene que tener un tiempo a solas con Dios personalmente. Como dice la palabra que les nombré hace un momento de Segunda de Crónicas. Buscar su rostro. Buscar el rostro del Señor. Buscarlo en profundidad. Buscarlo a Él en profundidad. Tiene que quitar todo esto entre usted y Dios. Todo lo que se pueda atravesar entre usted y Dios. Si su familia es un estorbo para usted tener comunión con Dios, para estar a solas con Dios, tiene que, en ese momento, no es que usted va a dejar la familia y se va a ir de la casa. No le estamos hablando de eso. Le estamos diciendo es que usted no trate de entrar de la forma incorrecta. Es de la forma provista por Dios. Es lo que lo pueda separar de Dios, quite eso. Para que usted pueda tener esa unión, esa comunión con Dios. Esa comunicación íntima. Una comunicación es una conversación. Que cuando usted le pregunte algo a Dios, Dios le responda. Y cuando Dios le pregunte algo a usted le responda. Así como el profeta Elías, me viene a la mente esa escritura. El profeta Elías cuando estaba allá en la cueva, que el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías le respondió, he sentido un vivo celo por tu palabra y esta gente está haciendo el mal. Bueno, eso es lo que debemos buscar cada uno de nosotros. Tener esa conversación con Dios. Buscar su rostro. Buscar que Él nos hable y nosotros hablarle a Él. Eso es una conversación. Y no solo que Él nos dé las instrucciones de qué hacer. No, es caminar con Él. Hubieron hombres en la Biblia, que está escrito en la Biblia, que caminaron con Dios. Enoc caminó 300 años con Dios. Y Dios se lo llevó. Noé caminó con Dios. Y Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Como Dios lo hizo, le dijo que lo hiciera. Siguió las instrucciones al pie de la letra, porque eso es otra cosa. Tenemos que prestarle atención a Dios. No es que usted va a entrar en comunión con Dios y Dios le va a dar una instrucción y le va a decir algo que usted tiene que hacer y cómo hacerlo y cuándo y dónde. Y entonces Dios le va a dar todas las instrucciones y después usted mañana va a preguntar otra vez, Señor, ¿cuánto es que usted me dijo? Señor, ¿cómo fue que usted me dijo que hiciera? ¿A quién es que voy a buscar? No. Debemos prestarle atención. La Biblia nos dice allá en el libro de Primera de Samuel,
capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. ¿Dónde está esta escritura? El Señor nos dice cómo es, por qué debemos prestar atención. Cuando Dios nos hable, tenemos que prestarle atención cuáles son sus instrucciones. Y dice la escritura en el libro de Samuel, profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría el infringir. Entonces, Dios quiere que le prestemos atención a sus instrucciones, porque eso, si no le prestamos atención, Dios lo toma como una infracción. Y una infracción es desobedecer la palabra. El que infringe es porque no le cree a Dios. Y el que no le cree a Dios es un incrédulo. Es incredulidad. Es pecado. Imagínense hasta dónde nos lleva una cosa que nosotros pensamos, no, es algo insignificante. Podríamos pensar eso, es que es insignificante. Pero para Dios tiene mucho significado. Entonces, es a solas con Él. Y prestándole atención para poder caminar con Él. Para poder caminar a solas con Él. Prestarle atención por dónde es que va caminando. Prestarle atención a cada una de sus palabras. A su revelación. Con Cristo. Con Jesucristo. Con Él es que tenemos que buscar estar a solas. Con Jesucristo. Apocalipsis capítulo 18. Tenemos una escritura acá. Apocalipsis capítulo 18. Versículo 4. Dice la palabra del Señor acá en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. De ella, ¿de dónde vamos a salir? De la condición del mundo, de la condición religiosa, de la condición conformista. Salid de ella, de la religión, de Sodoma, de Gomorra, de Babilonia. Tenemos que salir de esa condición. Tenemos que salir de la condición del mundo de hoy en día. Porque Dios nos dice hasta eso. ¿Cuál es la condición del mundo? De la iglesia, vamos a decir, la iglesia que complace, complaciente. La iglesia complaciente. Que dice llamarse cristiana y es una iglesia complaciente. La mujer samaritana era una mujer complaciente, por eso es que tenía 6 maridos. Y no eran de ella. Eran maridos de otra mujer y ella los tenía en su casa. Los recibía en su casa. Y ella salió de esa condición. Y la condición del mundo, hoy en día, de la condición de la iglesia, la condición complaciente, es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. De allí es donde quiere Dios que salgamos.
Por eso es que dice la palabra que acabamos de leer, Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, salid de en medio de ella y no seáis participantes de sus abominaciones. No seas participante de sus hechos. Hacen cosas que no son agradables a Dios. No buscan a Dios a profundidad. No buscan tener ese momento a solas con Jesús. No. Buscan es que el mundo le diga, no, sí es buena iglesia. Sí, está bien. Está bien porque la sociedad permite eso. Sí, la sociedad permite los vicios. La sociedad permite las drogas. Pero Dios dice no. Porque todo lo que Dios hizo es perfecto. Solamente que el hombre, el diablo usando al hombre, pervirtió las cosas. Cuando Dios hizo todo, la escritura dice en Apocalipsis, en Génesis, capítulo 1, que Dios fue creando las cosas y dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Todo era bueno. Pero el hombre lo pervirtió por causa del pecado. El pecado pervirtió todas las cosas. Entonces una planta que era medicinal, que Dios la hizo para medicina, entonces el hombre la toma, la agarra para drogarse, como vicio. Entonces, para caminar a solas con el Señor tenemos que salir de esa condición y entrar a la atmósfera espiritual correcta donde está Dios esperándonos. No es que nosotros vamos a llegar y Dios viene al rato, no. Ya Él está ahí esperándonos, que nosotros entremos a esa atmósfera espiritual. Y no solo la mujer samaritana, hubieron muchos hombres y mujeres que tuvieron su momento a solas con Dios. Podemos nombrarle algunos. Ya le nombramos a Abraham. Abraham tuvo su momento a solas con Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo él? Se llevó al tío, se llevó al papá y se llevó al sobrino. Y hasta que no se separó del papá y del sobrino, no pudo tener otro momento a solas con Dios. No tuvo más momentos a solas con Dios. Cuando se separó su sobrino, Lot, se separó de él, ahí fue donde Abraham tuvo ese momento a solas. Vino Dios a darle la promesa, a decirle, esta es tu promesa, Abraham. Vas a tener un hijo. Dentro de un año vas a tener un hijo. Eso fue lo que le dijo. Y la promesa se la había dado antes, pero había llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa. Hacían 24 años que le había dado la promesa. Y no se había cumplido. ¿Por qué? Porque Abraham no había obedecido completo, había obedecido una parte. Él salió de su tierra, pero no salió de su parentela. Es como usted, que Dios le diga, sal de tu tierra, sal de aquí de Barquisimeto, ve para Maracaibo. Entonces usted sale de su tierra, pero se va para Trujillo. Cumplió la mitad. Y Dios no puede cumplir su palabra si usted le cumple solamente la mitad. No. Porque Dios no le va a dar la mitad del Espíritu Santo. No. Dios quiere darle el Espíritu Santo a usted. Entonces Él necesita que usted obedezca completo a la palabra. Entonces cuando Abraham terminó de obedecer la palabra, ahí llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa. ¿Cuál fue el tiempo? 1 año, le dijo el Señor. Como en este tiempo, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Y lo tuvo? Por supuesto que lo tuvo. Entonces, podemos nombrar también, además de Abraham, que tuvo su momento a solas con Dios,
Y no solamente fue un día que tuvo ese momento a solas con Dios Abraham, no. Después siguió teniendo esos momentos a solas, porque estaba en condiciones, estaba en obediencia. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades comarcanas, también tuvo Abraham su momento a solas con el Señor, porque se le aparecieron tres seres, y él a uno lo llamó Señor, porque no dijo señores, eran tres, no, dijo Señor a uno. Ese uno era Dios, ese uno era el Señor Jesucristo. Dos se fueron para Sodoma y uno se quedó hablando con su hijo, con Abraham, dándole aliento, dándole la promesa, notificándole qué era lo que tenía pensado hacer, así como Dios hace con sus hijos hoy, que se rinden en sus manos, que obedecen a la palabra. Dios también le dice qué es lo que Él va a hacer. ¿A quién le dice Dios qué es lo que va a hacer? A los profetas. Dios puede tener un profeta hoy en día, que los tiene. Y no solo profeta, profetiza también. Pero es necesario que cada uno nos rindamos en la mano de Dios y que obedezcamos a su palabra. Y que estemos dispuestos a apartarnos de las cosas que nos estorban para servirle a Dios y caminar a solas con Él. Jacob, nieto de Abraham, también tuvo su momento a solas con Dios. ¿En qué momento? Cuando dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 32, que él se despojó. Él se despojó de todo lo que tenía, de las pertenencias, de la familia, de todo lo que poseía, se despojó de eso. Y pasó el vado de Jaboc, dice en la Biblia. Jaboc es despojarse. Pasó al otro lado. Él dejó allá a los hijos con las mujeres, dejó a los burros, las vacas, todo lo que tenía, las ovejas, lo dejó allá de aquel lado. Y atravesó el vado de Jaboc. Se quedó solo. Buscó, no fue que Dios lo trajo, no obligado, no. Él buscó la presencia del Señor. Él buscó ese momento a solas con Dios. Así como les he estado diciendo yo, que se lo he recalcado a cada momento. Cada uno de nosotros debe buscar eso. Así como lo buscó Jacob, así también tenemos que hacer nosotros. ¿Qué beneficio obtuvo Jacob? Tuvo mucho beneficio. Uno, tuvo un encuentro con el ángel. Tuvo un encuentro con Dios allí. Y Dios lo bendijo. Y además de eso, van dos beneficios. Tuvo un encuentro con él, Dios lo bendijo y le cambió el nombre. Ya de ahí en adelante no se llamó más Jacob, porque Jacob quiere decir engañador. Él era un tracalero, él era un trampero, él era un engañador. Pero después de ahí, después de haber tenido esa experiencia personal con Dios, Dios le cambió el nombre, le quitó el nombre de engañador y le puso príncipe con Dios, que es Israel. Eso quiere decir Israel, príncipe con Dios. Y no solo eso, después de ahí en adelante, la vida de Israel ya no fue la misma. Ya no siguió siendo el tracalero, no.
ahora era un hombre de Dios. Ahora era un hombre que hacía todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso quiere Dios que nosotros hagamos. Y que obedezcamos cada palabra que dice la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Porque la Biblia fue escrita por hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea que la boca de Dios fue la que habló. Dios le quitó esos labios prestados a esos hombres para hablar. Y quedó escrito para nuestra enseñanza. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos, vamos a buscarlo aquí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os conforméis a este siglo. ¿Se fijan las instrucciones de Dios? Si usted anda buscando tener un momento a solas con Jesucristo, un momento a solas con Dios, usted no se puede conformar al mundo. Usted tiene que salir del conformismo y entrar en la presencia del Señor. Más transformado por la renovación de vuestro entendimiento. Ahí es donde Dios le va a empezar a dar revelación. Usted va a empezar a tener más momentos a solas con Él. No va a ser no le va a pasar, no, va a ser así como Abraham. No va a ser una sola vez. Abraham no tuvo una sola experiencia personal con Dios, tuvo muchas. Así va a ser con usted. Si usted busca ese momento a solas con Jesús, usted va a ser transformado por Dios. Va a recibir la renovación de su entendimiento, va a recibir revelación. Dios le va a explicar todas las cosas. Lo que usted le pregunte, Dios se lo va a explicar. Dios le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Y allí usted no es que le va a preguntar a Dios allí, mire, ¿por qué hiciste eso? No. La Biblia dice que Dios no da cuenta de sus razones. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que va a estar en usted es el que va a hacer las preguntas. Es el que va a hacer las peticiones a Dios. No le va a decir, ¿por qué hiciste esto? No. Le va a decir, Señor, ten misericordia. Señor, gracias por tu presencia. Eso es lo que va a salir de esa boca. Ajá, ¿y para qué? Usted se estará preguntando eso desde ahora. ¿Para qué yo voy a hacer eso? ¿Para qué voy a tener un momento a solas con Jesús? ¿Para qué voy a recibir la revelación? ¿Para qué Dios me va a dar a conocer las cosas que yo no conozco? Dice la misma palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 2. Para que experimentéis. Usted va a ser un testigo. Usted va a experimentar eso. Usted va a estar allí presente. Usted lo va a sentir. Usted lo va a ver. Usted lo va a palpar con sus manos. Usted lo va a ver. Usted va a experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque muchas personas dicen, muchos creyentes, dicen estar haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero lo hacen fuera de la palabra. Así no es. Es de acuerdo a la palabra. Es que usted experimente, que usted sepa, tenga la certeza en su corazón que esa cosa que usted está haciendo, ese trabajo, esa comisión que usted está cumpliendo, es la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque usted no lo va a hacer por su propia cuenta. Si usted va a ir a evangelizar, usted no va a ir a evangelizar por su propia cuenta. Si usted va a ir al hospital a hablarle a una persona, a un enfermo,
usted no lo va a hacer por su propia cuenta. Usted va a experimentar la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted no va a ir a ningún sitio por su cuenta, no. Usted va a ir a todas partes que usted vaya porque Dios lo mandó. Porque el Señor le está dando la comisión. Usted estará haciendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted se va a despojar de las cosas del mundo. Usted se va a separar de lo que lo pueda apartar de Dios. Usted va a tener un encuentro a solas con Él. Y déjeme decirle, así como Abraham no solo una vez tuvo esa experiencia personal con Dios, Jacob tampoco fue una sola vez. Él siguió teniendo experiencia con Dios. Dios siguió dándole instrucciones, Dios siguió explicándole las cosas. Así va a ser con usted cuando usted tome la decisión. Porque tiene que tomar una decisión. Muchas personas quieren tener esa comunión con Dios y quieren tener los beneficios, pero sin Dios. Y eso no se puede hacer. ¿Quieren hacer una vía alterna? No, en Dios no hay vías alternas. Todo camino que no sea el camino angosto que Dios ha señalado es camino de muerte. Hay caminos que al hombre parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Porque por causa del pecado nosotros vemos las cosas con estos ojos naturales que nos parecen muy buenas. Por causa del pecado. Pero como en Dios no hay pecado, Él sabe lo que es bueno. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros, para usted y para mí. Entonces, Él no quiere que nosotros vamos a errar en el camino, no. Él nos señala el camino. Y ese camino es un camino angosto. Un camino en el cual tenemos que estar tomados de la mano del Señor, a solas con Él. Usted no puede cargar un poco de gente atrás, no. Es a solas usted con Él. Que Él le diga cuál es el camino. ¿Y usted sabe cuál es el camino? El mismo Señor Jesucristo. Porque Él lo dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, dijo Él, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que no hay otro intermediario, no hay otro intercesor entre Dios y los hombres. Como dice la Biblia también, Jesucristo hombre. Entonces, unos sacaron a María de intercesora, otros sacaron a Buda, otros sacaron a otro. Bueno, la gente tiene distintas cosas en las cuales aferrarse y poner como intercesor entre Dios y los hombres. Pero déjeme decirle, hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Por lo tanto, en su nombre es que debemos pedir todas las cosas. En su nombre es que debemos hacer todas las cosas. En su nombre es que debemos hablar todas las cosas. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. Otro personaje que tenemos acá que también tuvo un encuentro personal con el Señor, que hace unos momentos lo nombramos, Moisés. ¿Por qué Moisés no había tenido ese encuentro personal con Dios? Porque él había obtenido mucha sabiduría del mundo y muchas cosas que conocía. Y Dios quería quitarle todo eso. Tal vez usted, si no ha tenido esa experiencia personal con Dios, no ha entrado a solas con Jesús, es porque hay algo que le está estorbando. Y Dios quiere que usted se separe de eso. Que usted se aparte de esas cosas. Lo que sea que lo esté apartando de Dios. Entonces, ¿qué tenía Moisés? Todavía tenía la sabiduría egipcia, la sabiduría del mundo, porque Egipto tipifica el mundo.
Y entonces, ¿qué pasó? Que Dios invirtió 40 años de su tiempo para llevar a Moisés a una posición, a una condición, a un carácter, que tuviera unas características. Y lo logró, porque Dios no va a empezar una cosa y la va a dejar por la mitad, no. Nosotros somos los que dejamos las cosas así, pero Dios no. Dios cuando comienza algo lo termina. Y en este tiempo lo está haciendo. Ya está terminando, como le dije, no estamos empezando, estamos terminando. Por eso es que Dios a cada momento le está insistiendo que usted tiene que arrepentirse, que usted tiene que tomar una decisión, que usted tiene que hacer esto. Que usted tiene que entrar a sola con Jesús para que el Señor Jesucristo le dé las instrucciones. Y en ese momento a solas, Él le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Así como pasó con Moisés. Libro de Éxodo, capítulo 3. Ese momento a solas, dice la palabra del Señor que Moisés llevó las ovejas detrás del desierto. Ahí es donde quiere Dios que cada uno de nosotros lleguemos. Detrás del desierto, a solas con Él, para que tengamos esa experiencia personal. Cuando usted tenga esa experiencia personal, a usted jamás se le va a olvidar eso. Así le laven el cerebro, así le digan lo que le digan, como dice allá en Romanos 8. Que nos habla de lo que venga, así venga cualquier cosa. Enfermedades, lo que venga. Dice Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Puede venir tribulación a su vida. Tribulación es muerte. Eso no lo va a apartar del amor de Cristo. ¿Angustia? ¿Usted está angustiado? Si usted está angustiado, es momento de que entre en la atmósfera a solas con el Señor para que se le quite esa angustia. ¿Por qué está angustiado? Por las cosas del mundo, por la cosa financiera, ¿no? No se angustie por eso. Dios nos dice que nosotros no debemos entrar en nada de eso. Persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Nada de eso nos puede apartar del amor del Señor. Y si usted está en alguna de esas cosas, salga de eso, apártese de eso. Sepárese de esas cosas. Dios quiere que nosotros nos separemos, así como hizo con Moisés, lo apartó por atrás en el desierto, detrás del desierto, y se le apareció, y lo llamó, y le dio las instrucciones, y Moisés le prestó atención a sus instrucciones. Entonces eso quiere el Señor con nosotros hoy, con usted, quiere eso hoy. Él quiere llevarlo a solas con Él. Que usted tenga ese momento a solas con Él. Que deje de estar confiando en el brazo del hombre. No, Él quiere que confíes en Él. Que se aferre a Él. Y que también cuando usted esté ahí en ese momento a solas, Él lo va a llamar y le va a decir para qué lo llamó. Le va a dar las instrucciones. Usted tiene que estar muy alerta, como les estaba diciendo. Alerta a cada instrucción del Señor. Que no se le pase nada. Y si en
en este día, en esta tarde, en esta noche ya, usted, después de escuchar estas palabras, y usted ha estado escuchando los servicios, uno tras otro, cada día, usted hoy toma la decisión de entrar a solas con el Señor para tener esa experiencia personal con el Señor. Usted desea eso, de tener esa experiencia personal a solas, como los personajes que les nombré, la mujer samaritana, Abraham, Jacob. Hubieron muchos que no nombramos, pero los que le nombramos, usted quiere tener esa experiencia personal también con Dios, para que Él le diga cuál es su lugar, para qué está usted aquí en el mundo. Entonces, vamos a orar. Vamos a hacer una oración por usted, para que usted, Dios también lo ayude al ver Dios en su corazón, que usted tiene ese deseo, esa sed, como la mujer samaritana que tenía esa sed, ella quería que esa sed le fuera saciada, y usted también tiene esa sed. Dios conoce su corazón y Dios le va a saciar esa sed. Oremos. Padre amado, gracias Señor Jesucristo, gracias por estas palabras que nos has dado, Señor. Gracias por este momento que hemos tenido, Señor, que hemos estado a solas contigo, Señor, y tú nos has dado, Señor, lo que nosotros te pedimos. Al comienzo del servicio, Señor, te pedimos que estuvieras aquí con nosotros, que estuvieras aquí, Señor, presente, y que nos dieras palabra, que pusieras palabra en nuestra boca, y tú lo hiciste, Señor. Así también, Señor, tú lo haces con toda aquella persona, Señor, que busca tu rostro, Señor, que se convierte de los malos caminos, que hace tu voluntad, Señor, que busca tu espíritu para hacer tu voluntad agradable y perfecta. Y así están estos creyentes, Señor, estas personas, estos hombres y mujeres que han escuchado tu palabra y que en este momento, Señor, quieren tener ese momento a solas contigo para tener esa experiencia personal también. Señor, recíbelos, Padre, recibe su confesión. Mira allí, Señor, el lugar donde ellos están. Hazte presente, Señor, y que ellos puedan dar testimonio de que tú estuviste allí con ellos, Señor, y que has tenido esa experiencia personal con ellos y que has estado a solas con ellos, Señor. Que ellos puedan contar esa experiencia, que ellos puedan testificar de tu grandeza, de tu poder, Señor. Gracias, Señor. Que ellos puedan testificar que tú has estado a solas con ellos y le has resuelto su problema, le has sanado de su enfermedad, le has provisto en su necesidad. Cualquier sea su inconveniente, Señor, hazte presente, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, con la seguridad y la certeza de que ya tú lo hiciste, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra. Señor, gracias, Padre. Te bendecimos una vez más, Señor. Una vez más nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando por medio nuestro. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos las gracias para la gloria y honra de tu santo y precioso nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y le hacemos una invitación para mañana a la misma hora a otro servicio especial donde usted estará escuchando a uno de mis hermanos que estará predicando también la palabra del Señor para que usted entre a su espíritu, sea alimentado y sea saciada esa sed que hay en su alma. Dios lo bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.